Hola investigadores, les quiero contar una historia real. La empresa Productos de Mayoreo, así le vamos a poner, dio de baja a uno de sus gerentes de venta debido a que hizo mal uso de las herramientas que le habían sido entregadas para realizar sus funciones. El empleado tenía una posición gerencial media y sus herramientas incluían un auto, una laptop, un iPad y un teléfono móvil. En una visita que realizó su jefe, el director de ventas, al mercado, los clientes que tenía asignados se encontró con varios comentarios. Ellos le informaron que no sabían de él, de este empleado, que tenían tiempo buscándolo, ya que les debía dinero. El director de ventas dio aviso al departamento de investigación y el resultado del caso fue que el empleado, en primer término, había empeñado sus herramientas a cambio de dinero, para con ello poder pagar deudas personales. También había acudido con diversos clientes a solicitarles un préstamo en efectivo, argumentando diversos motivos: enfermedad de sus hijos, problemas con su tarjeta de cobro, etc. Semanas después de que había terminado la relación de trabajo con la empresa, se seguían recibiendo llamadas de otros clientes que argumentaban tener saldos pendientes de pago por ese empleado, dinero que les había pedido y no les había pagado. Para no comprometer la relación de trabajo con los clientes y evitar perder cuentas importantes, la empresa Productos de Mayoreo tuvo que indemnizar a todos los que habían emitido una queja por dinero perdido a causa de este empleado. En la revisión de los antecedentes que fue realizada por el Departamento de Investigación previo a la entrevista de salida, pero entrevista de tipo criminológico, salieron a relucir diversas conductas de riesgo, como por ejemplo sospechas que no fueron comprobadas de adicción a la cocaína, pruebas de ludopatía, es decir, se pasaba la mayor parte del tiempo apostando en casinos. Tenía deudas bancarias con tarjetas de crédito que ya estaban sobregiradas. Y recientemente se había divorciado, lo cual había traído como consecuencia que estaba pagando una pensión y pues el dinero que ganaba no le alcanzaba. En la revisión de sus empleos anteriores resultó que la información que había puesto en su currículum era falsa. Los números de la empresa donde había trabajado eran de amigos y de familiares a los que él había instruido para que en caso de recibir una llamada de empleo dejaran buenas referencias. El título de licenciado en Administración de Empresas era falso, ya que solo entregó una fotocopia y sobrepuso su nombre y foto a otro documento. Y la dirección, donde había mencionado que era su domicilio, correspondía a un restaurante, sin ninguna relación con el sujeto. Se habló con uno de sus anteriores jefes y mencionó que fue dado de baja en aquella empresa por robo. En conclusión, un perfil falso, con múltiples riesgos de contratación. Aún y con todo eso, su desempeño, aunque no lo creas, en su primer trimestre de trabajo fue excepcional. Las ventas subieron, los indicadores mejoraron, es decir, sabía trabajar. Pero tarde o temprano, sus deudas y sus falsas declaraciones lo alcanzaron. Este ejemplo nos es de mucha utilidad para comprender la relevancia de la investigación de preempleo.
también conocida como background check. Con frecuencia los empleadores se vuelven responsables de las acciones o las no acciones de sus empleados. Y la forma en que podemos convencerlos de la necesidad de contar con ese tipo de investigaciones de preempleo, si es que no las realizan, es dando respuesta a estas preguntas. ¿Cómo aseguras que el Departamento de Recursos Humanos efectivamente ha contratado a la persona justa para el trabajo y que toda la información brindada en la entrevista sea totalmente auténtica? ¿Cómo evitar la contratación de personal con problemas legales, económicos y con antecedentes delictivos, que quizás solamente buscan un empleo en la empresa para tener una ventaja personal? Contar con empleados certificados y de confianza es esencial para el éxito de cualquier empresa. Sin embargo, cada día es más y más común que los aspirantes a un puesto de trabajo falsean o mientan o distorsionan su historial profesional, sus calificaciones, sus cualificaciones educativas, los datos relativos a su salario o sus antecedentes penales a la hora de buscar un empleo. Una empresa que contrate a una persona creyendo lo que ésta le dice sin realizar una selección adecuada corre un mayor riesgo de toparse con un bajo rendimiento, con deshonestidad o incluso algo peor. Y es aquí donde entras tú como investigador, en dos momentos diferentes: el preempleo y el posempleo. La primera, la investigación de preempleo, es una herramienta que ayuda a tomar decisiones acertadas para la contratación de nuevos empleados, ya que esta nos ayuda a certificar que el individuo no pertenece a una organización delictiva o no tiene conductas o antecedentes de riesgo. Así también nos habla si ha cometido hechos dolosos en sus anteriores empleos que puedan minar la estabilidad dentro de cualquier empresa. Y la investigación post-empleo se define como una herramienta que evalúa a los empleados ya contratados para certificar que su conducta dentro de la organización y los actos en su vida pública sean apegados a la ética y la moral, lo cual puede ser utilizado para efectos de un ascenso o bien de un cambio de posición. Ambas ayudan a la organización en diversos aspectos, como identificar empleados mejor calificados, en reducir la rotación de personal, en gestionar riesgos al contratar candidatos que no se adecúen al puesto, la cultura, los valores y las reglas de la empresa. Se pueden identificar desde ese momento. También nos ayuda a detectar candidatos que están o que han estado envueltos en problemas en sus anteriores trabajos, o bien con consumo de drogas o algunas otras conductas de riesgo. Y en el caso de la investigación del posempleo, nosotros generamos información para que la empresa tenga un expediente que esté completo de los candidatos internos que sean considerados para cargos de mayor confianza o bien de una alta responsabilidad, para que con esto sea más prudente realizar las investigaciones antes de confirmar cualquier nombramiento. Por ejemplo, ascender a un ejecutivo de finanzas a director de ventas, donde el manejo de la información,
de los proyectos y de los recursos financieros de la compañía es mucho mayor. La investigación de preempleo o background check no es lo mismo que reclutar personal. Recuerda, somos investigadores, no personal de recursos humanos. Con este servicio, estamos brindando apoyo a la organización y a la alta gerencia, dándole a entender que necesita más información sobre los empleados o los candidatos a un puesto, sobre todo en posiciones que requieran seguridad o confianza. Se puede brindar este servicio en una escuela, en un hospital, en un banco o una institución financiera, en aeropuertos y en cualquier empresa con posiciones de seguridad y prevención donde se maneja dinero, privacidad e inclusive en mismas áreas del gobierno. La investigación de preempleo puede ser costosa, dependiendo de la información solicitada por el cliente. ¿Qué incluye una investigación de preempleo? Una investigación de este tipo incluye verificación real de los antecedentes laborales, no solo lo que el candidato exponga en su hoja de vida o currículum vitae. La entrevista de ingreso es realizada en la mayoría de los casos por el Departamento de Recursos Humanos. Ellos son el primer filtro. Si deciden continuar con el proceso de selección, ellos solicitan al investigador averiguar si los datos indicados en la hoja de vida corresponden al candidato y si son auténticos. Tu trabajo es demostrar que los grados académicos, las certificaciones o las capacidades son reales y que efectivamente haya desarrollado las actividades laborales que exponga en su currículum. Aquí es donde es relevante una de las características del investigador: las relaciones sociales con tus partners o colegas de otras empresas. Ya que la experiencia nos ha enseñado que a veces la verdadera información sobre las causas de salida de un empleado no la obtendrás a través de departamentos de recursos humanos, sino la obtendrás a través de las áreas de seguridad. Y es por un motivo totalmente comprensible: la confidencialidad. Te doy un consejo: nunca expongas tus fuentes de información, ni tú mismo des muchas explicaciones sobre los motivos por los cuales un empleado ya no labora en la empresa. Limítate a responder con un no es recontratable o un no tengo elementos para recomendarlo. Pero nunca lo hagas por escrito, por mensaje. Es preferible que sea en persona o en una llamada breve. Y es que no sabes dónde puede terminar la información, el mensaje que tú estés brindando y cómo puedes afectar seriamente a la compañía por caer en una imprudencia o bien por fuga de información. Nos interesa conocer antecedentes delictivos o fallas administrativas, ya que quizás no haya sido condenado por un delito, pero imagina esto, imagina que hay antecedentes de hostigamiento sexual y el puesto requerido es para ser maestro, hombre o mujer, de una secundaria. Por ello, la necesidad de hacer una revisión exhaustiva. Una práctica recomendada es ubicar físicamente el domicilio. En la investigación que te comenté al inicio de esta lección, el lugar del domicilio era un restaurante. Piensa en una eventual emergencia
o en una investigación de algún tipo de autoridad, tanto para la empresa o para el ámbito público, es importante tener ubicado al empleado en su domicilio real. Además, podemos recuperar información sobre el estilo de vida y otras condiciones asociadas como el estado civil, la situación económica, el entorno en el que el candidato reside. Regresando al ejemplo inicial, el domicilio real del sujeto investigado se ubicaba en una zona residencial de alto nivel socioeconómico. Era una casa de renta, por lo que su estilo de vida no era congruente con sus ingresos. Otras áreas que podemos incluir en la investigación son registros académicos y brechas o interrupciones en el historial de empleo. Por ejemplo, 2 o 3 años en los que haya huecos profesionales. No estudió, no trabajó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo en el cual no estuvo registrado o ese tiempo que no está registrado en la hoja de vida? Nos interesa porque a veces se omite la referencia de un trabajo previo en el que la salida fue conflictiva. Es muy útil explorar las redes sociales del candidato, Facebook, LinkedIn, Twitter, porque nos da un panorama de cómo es el profesional en sus relaciones interpersonales. Te expongo un ejemplo. No eres tú, no te preocupes. Tengo un contacto en Facebook. En cierta ocasión me pidió recomendarlo para una posición de empleo como investigador. Cuando vi su perfil personal, noté muchos comentarios donde expresaba sus conflictos con toda figura de autoridad. Quejas de la policía, de sus maestros, mencionaba que había demandado a sus anteriores jefes y que los haría pagar por lo que le hicieron. Además de muchos memes misóginos, vulgares y comentarios sobre noches seguidas en estado de ebriedad. Definitivamente, yo no dudo de que sea alguien que sabe de seguridad, pero su carácter me resulta conflictivo. En lo personal decidí no emitir una recomendación porque el perfil no encajaba con lo que la empresa buscaba, no del profesional, sino de la persona detrás del puesto. La cantidad de información que una investigación de preempleo o background check debe incluir varía dependiendo del grado de detalle que la empresa necesite y las razones por las que se haya solicitado el estudio. Por ejemplo, no será el mismo nivel de investigación para alguien que ocupa una posición sin mucha responsabilidad a una persona que estará en contacto con información sensible de la compañía o que tomará decisiones sobre el manejo de personal y del dinero. Son dos situaciones muy diferentes, por lo tanto también varía el tipo de investigación que hacemos. Por ello te expondré algunas revisiones complementarias que es común que los clientes solicitan. Algunas empresas pueden necesitar una persona con una conducta ética e intachable, libre de todo escándalo o situaciones que puedan comprometer a los fines de la organización. Y aquí otra aplicación más de nuestro trabajo: los partidos políticos. Sí, así como lo escuchas. Al fin de cuentas, se trata también de una organización. Está compuesta por personas. No les es conveniente integrar en sus filas, o al menos eso pensaríamos, a quienes después se les descubran fraudes o situaciones incómodas.
También es útil conocer si hay demandas laborales previas, algún tipo de situación doméstica como violencia familiar o la omisión en el pago de una pensión. La dificultad como investigador es que no hay registros públicos de esta información. En el mayor de los casos es confidencial, por lo que se debe evaluar qué tan necesaria es para la organización y agotar todos los recursos formales. En el medio corporativo no es de extrañar que en una empresa laboren personas de diferentes nacionalidades. Algunos de nuestros clientes solicitan conocer el estatus migratorio del candidato y su situación legal en el país de origen. Esto va muy enfocado en la prevención del terrorismo. Los exámenes de rastreo de drogas se usan por muchos motivos: ética, integridad, desempeño del empleado, riesgo de accidentes o incluso compensaciones. En algunos casos reciben un dinero a las personas que se mantienen limpios, por así decirlo. Los exámenes médicos y psicológicos no son una responsabilidad del investigador, pero nuestro deber es conocer los antecedentes que puedan estar relacionados con conductas que atenten contra la integridad de los integrantes de la organización, como por ejemplo conducta violenta. Las evaluaciones psicofisiológicas incluyen en la mayoría de los casos una prueba poligráfica y análisis de estrés de voz. Y en otros casos se usan algún test o pruebas de escritura. Son de mayor utilidad en puestos relacionados con la seguridad. De nueva cuenta, estas no son realizadas por el investigador a menos que cuente con una certificación que la vale como profesional en la materia, aunque en la mayoría de los casos no es recomendable que sea mediante evaluaciones o evaluadores internos, sino a través de una agencia. Esto para evitar sesgos en la contratación, es decir, no ser juez y parte. Las investigaciones de preempleo son altamente controversiales. De ahí la importancia de ser muy selectivo con los medios y los recursos que vas a utilizar, ya que pueden llegar a considerarse discriminatorias o bien invasoras de la privacidad. A lo que te enfrentas como investigador profesional es al hecho de que muchas organizaciones viven bajo la idea que lo mejor para predecir conductas futuras es revisar las conductas pasadas. Pero esto no es del todo correcto. No podemos juzgar a las personas por los errores en su pasado, pues en algunos casos un candidato que está buscando la reinserción social, en lugar de encontrar oportunidades honestas de trabajo, encuentra prejuicios. Y la consecuencia es que solo la criminalidad le abrirá las puertas. Como experto investigador, debes de ser claro con tu cliente que el uso de algunas herramientas y métodos de investigación de preempleo no será ni rápido ni económico. De ahí lo importante que conozcas todas las opciones y puedas hacer una propuesta efectiva para ambas partes. La investigación de preempleo debe apegarse a los criterios éticos y legales para obtener la información. Lo ideal es que haya una carta de aceptación del candidato donde autoriza a la empresa a realizar una evaluación de preempleo que cubra todos los aspectos que serán revisados en el proceso,
su duración y, muy importante, la terminación de esas investigaciones. Cada vez hay una mayor demanda de los servicios de investigación de preempleo por parte de las organizaciones de primer orden de todo el mundo. Se está volviendo muy común. Y es que existe el temor, y es un temor fundado, de que una empresa será acusada de negligencia grave cuando no han realizado una investigación a fondo de los antecedentes de sus empleados, ya sean nuevos o bien empleados potenciales o los que ya estén laborando. El ejemplo es el caso que mencionamos en el video al inicio de esta lección, y te enviaré algunas notas de otros similares ocurridos en algunos países donde la actuación de un empleado afectó seriamente a toda una empresa. La expectativa es que si se hubiera realizado una investigación de preempleo, se habrían detectado falsas cualificaciones y se habría inhabilitado a esa persona para ocupar un cargo en el que pudieron o bien estuvieron en juego millones de dólares y la integridad de personas a causa de su comportamiento. Pero tú, como profesional, nunca debes de afirmar que una investigación de preempleo podrá erradicar estos incidentes por completo. Tu trabajo es identificar colaboradores que sean de riesgo, que tengan la oportunidad de infiltrarse en una empresa para causar un daño. Tu trabajo es identificarlos, pero la investigación de preempleo no es un medio para señalar a una organización que contrate o no a una persona. Ese no es nuestro trabajo. Antes de decidir contratar o no a alguien, debemos responder por qué ese candidato es una amenaza directa. ¿Por qué el sujeto representa un riesgo para la salud, para la seguridad de los demás? Y lo más importante, ¿por qué no es posible que esos riesgos puedan atenuarse o eliminarse mediante la aplicación de un plan de seguridad? Porque de otro modo, piensa en esto, el mensaje enviado puede ser contradictorio. No contrates a personas de riesgo porque no sé cómo prevenir que actúen en la empresa. Esto puede entenderse como una debilidad de nuestra capacidad como investigadores, como profesionales, de brindar prevención. En nuestra próxima lección estudiaremos un tema muy similar: la investigación no de futuros empleados, sino de evaluación de posibles clientes, socios, tratos o negociaciones. Observa esta lección al menos 2 veces más, y si tienes dudas, déjalas en el grupo de Facebook para responderlas a la mayor brevedad, porque recuerda que tu duda puede ser la duda de otros, y así pues ayudamos a cada uno de los miembros de este maravilloso equipo. Ten un excelente día.